Son las 8:54 y tal como lo había anunciado Mávila Huertas, hemos recibido al abogado César Ipenza, que se ha especializado en materia ambiental y que nos va a dar cuenta de la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional respecto de una demanda que había sido planteada por el Consejo de Abogados de Loreto, que tiene que ver naturalmente con la práctica de la minería ilegal que sabemos tanto daño hace en esa región de la selva norte, de la misma manera que en otras regiones de nuestro país. Inútil mencionar el caso de La Libertad y de Patá. Señor Ipenza, buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Mávila. Buenos días, don Fernando. Buenos Gracias días. por la invitación. ¿Qué es lo que ha decidido el Tribunal Constitucional y por qué es que ha recurrido a la argumentación de sustracción de la materia? Bueno, en principio lamentamos esta decisión del Tribunal Constitucional que perpetúa esta situación de destrucción de la Amazonía y afecta nuestro derecho fundamental a gozar de un ambiente sano y equilibrado, que es un mandato constitucional, por un lado. Ha declarado improcedente nuestra demanda porque ellos señalan que la ley 31388, que ampliaba el proceso de formalización, ya venció. Ahora tenemos la ley 32213. Recordemos que en diciembre se amplió el proceso de formalización por 6 meses, posiblemente ampliable por 6 más, Sí. ¿no? Entonces, como ya la ley ha sido derogada y ha sido ampliada, dicen que no corresponde o no es posible. Con la aprobación, además, del Ejecutivo, ¿no? Así es, nos dice que no es posible pronunciarse sobre esa ley, pese a que nosotros en la demanda dijimos previamente que íbamos en contra de la ley de ampliación de la formalización minera y cualquier otra norma que a futuro pueda surgir. Además, el Tribunal Constitucional tuvo todo el tiempo para emitir sentencia. Nosotros presentamos en noviembre del 2023 la demanda y la audiencia fue en noviembre del año pasado. Estuvieron hasta diciembre para emitir sentencia y no lo hicieron, y ahora nos vienen con la excusa de que es improcedente porque resulta ser que hay una sustracción de la materia y por tanto es una nueva ley que existe y ya no la anterior que nosotros supuestamente señalamos. Esta sentencia del magistrado Morales, Gutiérrez, Ochoa y Hernández va nuevamente en contra del derecho constitucional de todos de gozar de un ambiente sano y equilibrado, y por otro lado la obligación del Estado de mantener o conservar la Amazonía con una legislación adecuada, que no la es, ¿no? A ver, tengo acá declaraciones que ofreció para el programa Economía para Todos, aquí en RPP, el constitucionalista Samuel Abad. Y lo cito textualmente, él ha dicho: el Tribunal Constitucional ha perdido la oportunidad de decir que el Reinfo es inconstitucional porque afecta el medio ambiente, genera minería ilegal, afecta la salud. El TC lo único que ha dicho es, por si acaso, más adelante, cuando quieran regular este proceso de formalización, no debe haber impunidad. Sin embargo, no ha dicho que sea de inmediato, sino para el futuro. Y se refiere a una parte, digamos, de la decisión del TC, en la que dispone que los poderes del Estado se abstengan de contemplar un marco jurídico normativo de exención de responsabilidades penales, civiles y administrativas en el proceso de formalización, prórroga de régimen transitorio y cualquier política pública que regule esta actividad de manera permanente, y exhorta al Congreso y al Poder Ejecutivo a elaborar y aprobar un plan programado hacia un nuevo sistema. Pero, digamos, ¿dilata para usted o posterga la solución para un problema urgente? No lo resuelve. No lo resuelve. Complejiza más, porque cuando dice dispone la exención de la responsabilidad penal, ¿qué sucede hoy en día? Si yo estoy inscrito en el Reinfo, un fiscal ambiental no me puede procesar por delitos de minería ilegal, así yo destruya, contamine, ¿no? Lo que dice es disponer la exención, la eliminación de la exención. Pero tenemos ahorita la ampliación del proceso de formalización, que supuestamente es hasta junio de este año. Ya el ministro de Energía y Minas ha dicho que lo van a ampliar por 6 meses vía decreto supremo. La exención de la responsabilidad penal está en decretos legislativos, es decir, leyes del Poder Ejecutivo, y no en decretos supremos. Entonces, la nueva ampliación que vamos a tener no va a poder eliminar la exención de la responsabilidad vía un decreto supremo. Eso quiere decir, en el fondo, digamos, que el hecho de estar inscrito en Reinfo o decir, hombre, yo me estoy formalizando, me da una suerte de carta blanca para otras cosas. Para impunidad total. Para impunidad total. Así es. Ahora, el voto ha sido conseguido por 4 contra 3. Así es. Hay 3 magistrados y nada menos que la presidenta, Luz Pacheco, que han votado contra la mayoría, junto a Elder Domínguez y Manuel Monteagudo. Los 7 magistrados, sin embargo, coinciden en que no debe mantenerse la exención de responsabilidad penal en el Reinfo.
Entonces explíqueme en qué situación queda. ¿Cómo es posible que el ministro de Minas diga que se va a prolongar, pese que cuando se aprobó este reinfo para este nuevo periodo hasta junio, me parece, se dijo explícitamente en el Congreso, y el presidente Sal Guana fue el primero en hacerlo, que no se prolongaría más? ¿Cómo es posible que el ministro diga eso? Nos lo explicará, por favor, después de la pausa. Son las 9 en punto, en unos segundos, Mávila. Tenemos que escuchar a los titulares de la hora, así como los anunciantes de RPP, y retomamos con el abogado Ipenza, experto en temas ambientales, que viene a deplorar que el Tribunal Constitucional haya, según él, de manera infundada, rechazado el recurso que le había presentado el Colegio de Abogados de Loreto. Vamos a la pausa, a las 9 en punto. Entrevista con el señor César Ipenza. A propósito de esto, él es abogado especializado en materia ambiental. Veníamos conversando y decíamos, claro, la decisión del Tribunal Constitucional exhorta al Congreso, exhorta al Poder Ejecutivo a elaborar, a aprobar un plan programado, pero no establece fechas y finalmente deja un poco todo en el limbo. Correcto, esa es la gran preocupación ahora. Así es, porque ya llevamos 23 años de un eterno proceso de formalización. Los mismos magistrados de nuestro Tribunal Constitucional reconocen que ha habido un poco éxito en el proceso de formalización, un 2% de éxito. Entonces, si todo está mal, no funciona, ¿por qué seguir perpetuando y extendiendo esta situación? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la propuesta que harían ustedes? Bueno, en principio creo que toca repensar que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas, asuma las competencias de la formalización a partir de ahora ya, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, las plantas de beneficio de la nota que ustedes comentan sean fiscalizadas por el gobierno nacional, no por los gobiernos regionales, por otro lado. Y además que el Ministerio de Energía y Minas impulse desde el gobierno nacional un real proceso de formalización con las condiciones óptimas para que esto funcione. A saber, ¿cuáles serían estas condiciones óptimas para que esto funcione? Primero, el tema de una vía ordinaria, es decir, primero cumple la ley y luego recién podrás operar, o te fiscalizo desde el día 1 que estás operando, como sucede hoy en día, que no se fiscaliza lamentablemente. Que se promueva el uso de tecnologías limpias y alternativas y se elimine el uso del mercurio. El mercurio es uno de los insumos más peligrosos en el planeta, que no puede ser eliminado, y en el Perú superamos las 300 toneladas anuales de consumo de mercurio para la minería de pequeña escala, ¿no? Que las plantas de beneficio nuevamente sean fiscalizadas por el OEFA, por el mismo Ministerio de Energía y Minas, por el gobierno nacional. Pero además de todo ello, que se implementen medidas anticorrupción. Solo puede desarrollarse esta actividad porque llegan los insumos a zonas donde no deberían llegar por la complicidad o la falta de control de muchas autoridades, de la policía, de la Marina, por ejemplo en la cuenca del río Nanay, que permiten el ingreso de estos insumos. ¿Las dragas que estaban ahí continúan operando o han sido destruidas por la Marina de Guerra, como era el compromiso de hacer? Se eliminan, pero nuevamente no se identifican todas y siguen luego operando o se arman nuevamente. Hoy en día una onza está sobre los $3.500 y son recursos suficientes para poder armar y poder seguir operando una vez destruida la máquina. El precio del oro sigue subiendo y se prevé que pueda llegar a límites aún mayores que los ya de récord que tenemos, ¿no? Así es, ¿no? El contexto político mundial que vivimos está llevando a esta situación de inestabilidad y de incremento del precio del oro. Ahora, a propósito del comunicado de la SUNAT que ha sido leído por Mávila Huertas, estamos ante 24 kilos de oro incautado. ¿Usted tiene una idea de cuál puede ser el monto total que sale del país de una manera ilegal cada año? No tenemos montos exactos, pero yo diría que estamos sobre los 60 toneladas de oro anual. 60 toneladas anuales. Así es. Acá hay 24 kilos. Sobre eso. Sí, wow. sobre eso podríamos sumar y tener un precio, porque muchas veces el oro ilegal se lava o se blanquea como oro informal que termina saliendo. Oro ilegal peruano sale por nuestras fronteras. Ya el Colegio de Economistas de Tarija en Bolivia nos ha dicho que el 80% de la exportación de oro de Bolivia es de origen de oro ilegal peruano. La Unidad de Inteligencia Financiera en Ecuador ha identificado cantidades millonarias de oro de origen peruano, ¿no? Entonces tenemos los casos también en Chile, donde organizaciones criminales acopiaban oro en Tacna proveniente de Puno, de Madre de Dios y de Cusco y exportaban hacia los Estados Unidos. ¿Hay voluntad política para enfrentar el problema? Yo no lo veo. Honestamente, más bien veo una situación de complicidad desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo y ahora el Tribunal Constitucional, que no nos da la razón, pero que obviamente nos demuestra por quiénes han sido elegidos, ¿no?
por el Congreso. Así es. El Congreso que ha prolongado el reinfo y que teme usted siga teniendo una producción legislativa favorable a los informales y eventualmente a los ilegales. Así es, y yo siempre insisto que en el Congreso de la República tenemos una bancada multipartidaria que representa los intereses de la minería ilegal. Ahora, pero sorprende también la actitud en el Ejecutivo, ¿no? De complicidad o de silencio cómplice, que es lo mismo finalmente, ¿no? Porque, bueno, ahora nos han anunciado que se tiene que ampliar el reinfo. Por otro lado, el Operación Mercurio, que fue antes, ahora que se llama Plan Restauración, para Madre de Dios, que es una de las zonas más amenazadas por la minería ilegal, ni siquiera ha sido actualizado. Porque recordemos, a ver, un ministro de este gobierno, el señor Rómulo Mucho, tenía una ley. Tenía, digamos, ¿no? Sí. Ok, pero se le censuró justamente porque no la había presentado a tiempo. Así es. Pero eso quedó un poco en nada. Es decir, vino el siguiente ministro y nadie recogió siquiera el borrador que se había trabajado antes. Está presentado en el Congreso de la República. Está presentado en el Congreso. Está en la comisión y tenemos 3 proyectos de ley, 2 del Congreso y 1 del Poder Ejecutivo. ¿Qué es ese? Que se está discutiendo, así es. ¿Qué es ese? Ese, o Sí. sea, dejó, digamos, Rómulo Mucho ese borrador o ese primer texto de ley. Así es. Pero bueno, nuevamente siguen las discusiones y no vemos un avance en la Comisión de Energía y Minas. Y como no vamos a ver un avance en la Comisión de Energía y Minas, ni siquiera luego en la discusión en el Pleno del Congreso, lo que van a hacer es lo más sencillo, decir, bueno, ampliemos nuevamente hasta diciembre del 2023. Y así será. Hasta que sigamos generando situaciones de impunidad, sobre todo porque, como bien dije, la Unidad de Inteligencia Financiera nos ha dicho que movilizamos más de 10.500 millones de dólares en torno a esta actividad, recursos para financiar campañas y poner autoridades a conveniencia de este grupo de ilegales. Señor César Ipenza, un abogado especialista en temas ambientales, muchas gracias por haber estado acá y por darnos su punto de vista severamente crítico sobre la decisión del Tribunal Constitucional, de la mayoría parlamentaria y del Ejecutivo, porque lo que sacamos en claro de lo que dice usted, basado en su experiencia, es que no se está trabajando verdaderamente ni en el plano normativo ni en el plano de la acción ejecutiva contra este flagelo del Perú, que aparentemente mueve 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares anuales, y que según usted tiene una bancada multipartidaria en el Congreso de la República. Muchas gracias y muy buenos días. 9:15.